Hermanos míos, qué gusto que nos encontremos nuevamente en este programa dominical. Nos alegra mucho saber que ustedes hoy están con ese ánimo presto para recibir de Dios como debemos estar siempre. Le agradezco a Dios el privilegio que me da de poder encontrarme con ustedes, porque los intuyo presentes en este templo. Los veo como parte de una enorme congregación, porque como estamos identificados en el Espíritu, eso es sentirnos en la misma sala, sentirnos en el mismo lugar. Así que qué bendición tan grande me está concediendo el Señor de poder encontrarme con ustedes. Vamos a iniciar la enseñanza de este culto dominical y lo vamos a hacer en oración. Les pido el favor de que se pongan de pie y vamos a dirigir a Dios una oración para expresarle el deseo que tenemos de estar presentes, de no perdernos detalle de lo que Él nos diga y sobre todo que nos dé caminos prácticos para encontrar el ejercicio eficiente del cumplimiento de su palabra. Por eso, qué buena cosa es que Dios ya comience a obrar en medio nuestro. Padre eterno, te doy gracias por la congregación y te doy gracias por todos los aspectos que tú has juntado alrededor de esta actividad espiritual. Gracias por toda la edificación que nos has provisto en la introducción de este culto y todo lo que nos has dado a través de las canciones en las que hemos expresado, Señor, el testimonio de nuestra fe y los anhelos profundos de nuestra alma. Te doy gracias entonces porque tú lo has dispuesto todo. Te doy gracias porque nos vas a dar palabra y por eso te presento la congregación para que sobre ellos incidas, sobre cada uno, sobre cada persona que reciba este mensaje, que tú intervengas de esa forma particular como solo tú sabes hacerlo. Tú llegas a los puntos de necesidad, a los espacios concretos donde tu palabra puede ser eficiente y puede resolver cosas. Y te pido, Señor, que entonces dirijas todas las cosas en relación con la iglesia, con las personas que se hacen personas dispuestas y se preparan para recibir de ti, y que obres también, Señor, en tu siervo, que lo uses, que te conviertas, Señor, en el guía de su razonamiento, en la persona que oriente sus ideas, que le des cauces en su mente para que se conduzca en orden a tus propósitos y que lo que se diga sea conforme a tu voluntad. Gracias entonces, Señor, porque todo esto lo podemos entender ya como un hecho, porque tú eres fiel, porque nosotros confiamos en ti. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Les pido el favor que se sienten y en el día de hoy vamos a hacer una predicación centrada en una expresión muy breve, pero muy significativa del Padre Nuestro. Vayan ustedes a Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, la enseñanza que les da Jesús a sus discípulos. Y en el versículo 9, el Señor Jesucristo le dice a ellos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el versículo 10, la primera expresión del versículo 10 es una petición enorme. Venga tu reino, venga tu reino. De entrada, digamos que el Padre Nuestro es una oración al menos para dos niveles estructurales de seres humanos, y eso es bueno tenerlo en cuenta. El Padre Nuestro le sirve a las personas que se encuentran, digamos, limitados en su estructura y en su formación. Nosotros lo definimos como condiciones de estructura infantil. Y el Padre Nuestro es la oración de un creyente desarrollado. En el momento que Jesús dice la oración, le está dando una enseñanza a unos niños espirituales que son sus discípulos, pero al mismo tiempo es la oración de una persona mayor espiritualmente hablando, que es Él. ¿Cómo orarían los discípulos en esas primeras etapas de su formación? Las ideas planteadas en el Padre Nuestro, pues no iban a ser como Jesús pudiera orar como debía hacerlo en el momento en que fue a su Dios y le presentó esta expresión de peticiones muy concretas en relación con su estructura espiritual. Cuando hablamos de una estructura infantil, que a veces es el común del ambiente religioso, esa es una oración de peticiones directa, donde se ve a Dios en la confianza de que Él es un buen padre de familia. Se ora a un papá, un buen padre de familia que se preocupa por el bienestar de los suyos, y se piensa, como válidamente se puede asumir, que lo que le pidan, Él lo hace. ¿Ya? El Señor Jesucristo, al hacer referencia a la validez de la oración, incluyendo esos dos niveles, dice, si ustedes piden, se les da; si ustedes llaman, se les abre. Ya, si ustedes buscan, encuentran. Es entender que Dios es asequible, y es entender que uno le pide a Dios como un niño le pide a un papá bueno, y se espera que la respuesta sea positiva, no necesariamente como el niño lo espera, pero la respuesta es positiva. Ese nivel infantil es el tradicional. La gente toma el Padre Nuestro y lo expresa de forma que está viendo a Dios como ese papá solícito que, atendiendo a las peticiones de los suyos, entonces les responde. Ahora hay que entender a ese nivel infantil que todo eso es cierto cuando se le pide conforme a sus promesas. Por eso aquí Jesús
concreta peticiones para direccionar los creyentes en lo que ellos le piden a Dios. Es decir, no es pedirle cualquier cosa, es pedir lo que alguien conoce, que Dios ha dicho que está dispuesto a dar. Jesús era un experto conociendo promesas de Dios, por tanto, Jesús cualificó, definió concretamente cuáles eran las peticiones que en una oración sencilla sus discípulos a ese nivel de estructura infantil, ellos podían hacer a Dios y tener éxito. A ese nivel, el Padre Nuestro demanda pocas cosas a las personas que oran. Uno no ve en el Padre Nuestro formalmente más que una demanda. Es, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. O sea que hay un nivel de reciprocidad o correspondencia para que una petición se cumpla, de modo que esa demanda que se hace allí hay que entenderla como una cosa inevitable, porque es que el perdón así se exige. Uno no puede reclamar un perdón cuando uno no le cree a la eficacia del perdón. Y uno no le cree a la eficacia del perdón y a su validez y uno no perdona. Así que la condición era una condición válida. Pero las exigencias no eran tantas. Y a ese nivel infantil frecuentemente se ora con el Padre Nuestro. Y muchas cosas anexas a la idea se siguen usando. Oraciones muy infantiles de personas que creen que tienen a un Dios que provee, a un Dios bueno y generoso que da, y que está pendiente de la dimensión de sus necesidades. Y cuando los niños hablan así, están hablando de un buen papá, y eso es Dios, un buen papá. Pero Dios a nosotros no nos resiste siempre niños. Dios está esperando que nosotros demos una medida superior. Y dar una medida superior es cambiarle el nivel a la oración. Cuando la oración la hace una persona con estructura de madurez, ¿ya?, que son las personas comprometidas con lo que Dios está haciendo en el mundo, buscando la salvación de los seres humanos. El Padre Nuestro, entonces, es una oración de doble vía, ¿ya? Se pide porque en eso esa persona está comprometida. Es decir, no pide para que le den, sino que pide porque la persona está viendo la necesidad, una necesidad que trasciende la frontera de lo personal, está descubriendo que hay alrededor una necesidad urgente de que la expresión de Dios se dé, y entonces ese creyente le está diciendo a Dios, aquí estoy para que me uses, y por eso te pido que actúes, que tú hagas esto, que tú respondas respecto de esto. Pero no es alguien que pide resolviendo lo suyo, sino alguien que está colocándose como mediador entre la necesidad de ese mundo que le rodea y la provisión que tiene Dios. Y entonces él, como persona que ora como un buen intercesor o como una persona enormemente comprometida, diciendo, aquí estoy yo, para que tú me ayudes aportando esto. Más o menos la idea es, en términos de una formalidad en la oración, haz todo esto
por medio mío, porque percibo esta necesidad en este medio en el que me muevo. Es decir, yo me presto, yo me dispongo. Podríamos decirlo de otra forma, sé, Dios, que esto es lo que quieres hacer. Aquí estoy para que lo hagas a través de mí. En ese contexto de la oración hecha por una persona con estructura que tiende a la solvencia o a la madurez, es que quiero colocarles en contexto, quiero colocarles o digámoslo así, como ambientarles a ustedes la expresión de la oración cuando Jesús dice, venga tu reino, venga tu reino. Hermanos míos, pedir el reino de Dios no solamente es un deber nuestro, eso es una necesidad del mundo. El mundo necesita personas que, haciendo la función de creyentes comprometidos, tengan la disposición continuamente para decirle a Dios el Padre, Señor, venga tu reino acá, que tu reino se exprese aquí, que tu reino se exprese en esta situación. El reino de Dios, hermanos míos, es una promesa con connotaciones definitivas y eternas. Nosotros pensamos el reino de Dios para el final de los tiempos, pero es que el reino de Dios también tiene un espacio y tiene mucho sentido en un cumplimiento temporal. Cuando Jesús predicó el reino, Jesús entendía que la consumación del reino vendría al final, pero Jesús dijo, ya el reino llegó. Aquí les traigo la noticia. El reino de Dios ya llegó. Aquí está presente el reino de Dios. ¿Ya? Si ustedes se arrepienten y me creen la noticia, el reino de Dios comenzará a hacer su efecto en la vida de ustedes. Cuando un creyente, hermanos míos, con madurez básica, le dice a Dios, venga tu reino, por favor, no lo vea como esa petición del que quiere escaparse de las dificultades presentes. Aquella persona que le dice a Dios, Señor, esto está muy duro, quiero que esto acabe rápido porque quiero estar contigo para siempre. Esa idea de salir de lo duro y llegar a disfrutar la eternidad. No, hermanos míos, cuando alguien con una madurez, digamos, que lo habilita para ministrar eficazmente, hace esta oración, es la expresión de compromiso con el momento actual de la humanidad que hace una persona contemporánea y reconoce que las encrucijadas de su presente histórico, esas encrucijadas requieren que el futuro esté en manos de alguien que tenga poder para intervenir eficazmente y brindar alternativas positivas, ¿ya? Y el que puede hacer eso es Dios. Como que cuando alguien le dice a Dios, Señor, venga a tu reino, es porque el asunto está tan duro, tan difícil, o porque las cosas se están haciendo tan equivocadamente, y eso es lo común del mundo, que los hombres, con todos sus planes, están fracasando, y un buen creyente dice, Señor, ellos seguirán metiendo la pata, ellos seguirán haciendo cosas que no son, ellos están todo el tiempo yendo para atrás, van de mal en peor, y todo lo que necesitamos es que tú te hagas presente, y para eso me tienes aquí, para eso estoy yo aquí. Señor, venga tu reino,
a esta experiencia. Venga tu reino a esta sociedad. Venga tu reino a esta familia. Porque necesitamos que tú reordenes todo, que tú dirijas esto, que tú regreses esto a los espacios de la justicia, a los espacios de la verdad. En sociedades como la nuestra, Colombia, o en el mundo entero, todo lo que está dando en el mundo entero, uno está viendo la locura de los gobernantes, las necesidades de las personas, la actitud de las estructuras en la sociedad donde cada quien tira para lo suyo y son totalmente ignorantes de la verdadera necesidad que tiene su conglomerado, que tiene su medio social. Entonces, cuando un creyente convencido ve todo esto y descubre que las palabras sobran, entonces lo más oportuno es ir a Dios y decir, Señor, venga tu reino, venga tu reino. El creyente asume el reino como encarnado, es decir, como una cosa que hace parte de su condición humana, metido en los aconteceres de la vida humana. Ese es el reino metido aquí, el reino funcionando aquí. ¿Por qué? Porque Él se propone hacer territorio donde el reino se exprese. Claro. Es por allí donde va el compromiso, donde va la responsabilidad del creyente que hace la oración. ¿Ya? Así lo hizo Jesús. No porque esperaba que Dios en ese tiempo fuera a hacer algo especial por ser ese tiempo. La gente dice, es que Jesús llegó en un momento especial. La frase de la expresión del apóstol Pablo en Gálatas es: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nosotros asumimos eso como que el texto está diciendo, es que fue una época determinada. No es una época determinada desde el punto de vista de la cronología, sino una condición de madurez a la que se llegó, que permitió que el Hijo de Dios se pudiera expresar, pudiera manifestarse o pudiera, digámoslo así, aparecer en esas particularidades de un ser humano con un alto nivel de madurez, porque hasta ese tiempo pudo darse la medida de una persona suficientemente madura. Hay gente muy ingenua que cree que son las fechas las que definen la intervención de Dios. Entonces, cuando leen los textos apocalípticos, comienzan a ver fechas, a establecer, digámoslo así, años, y entonces establecen cronologías, y hermanos míos, lo que menos importa en el programa de Dios es la cronología, porque en Dios no hay tiempo. Lo mismo le es a Él un día como 1000 años. Eso no representa nada para Dios, no es cronología, son condiciones, son posibilidades, son niveles de desarrollo los que van determinando las etapas. Entonces, cuando entendemos que Jesús está viviendo la experiencia del reino, uno lo entiende por su disposición. Él lo descubre porque se ve dispuesto para que a través de él todo eso fuera posible. Eso es lo que hace que Jesús diga, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, pero no lo está diciendo como un hecho que se cumple en un tiempo determinado, sino como un hecho que se está dando en él, como una experiencia que se está cumpliendo en la vida de él. Lo diría en estos términos formales, Jesús orando diciendo,
venga tu reino. Aquí estoy yo para que sea posible. Por eso, Señor, gracias, porque con la formación y la estructura que de tu parte he podido desarrollar, con la disciplina que he adquirido, ahora te puedo decir, Señor, el reino tuyo es presente porque aquí estoy yo y a través de mí te puedes expresar abiertamente. Eso lo entendemos en la experiencia espiritual de Jesús. Yo quiero que esta idea ustedes la vayan vinculando de una forma práctica en el conocimiento y en la fe que tenemos en la iglesia, en la claridad de las Escrituras. En el caso de Jesús, sus enseñanzas plantean su visión de lo que está pasando. Jesús no está hablando de cosas que pueden ser posibles, sino de cosas que se están dando ya, porque Él está presente, viendo a su Dios obrar en Él y obrar desde Él. En el Evangelio de Marcos, busquen ustedes Marcos, en el capítulo 4, Marcos 4, en el versículo 26 Jesús plantea una parábola, y la parábola tiene que ver con el reino. Jesús es espectador de este acontecimiento, es que es lo más hermoso que puede haber en relación con todo lo de Dios. No es estar pidiéndole a Dios que haga algo, sino disfrutar lo que Dios está haciendo y uno ser no solamente el territorio, sino, es decir, no solamente ser el espectador, sino el territorio donde Dios está haciendo maravillas y está expresando cosas extraordinarias. Jesús es ese. Y por ejemplo, en esta parábola vemos a Jesús hablando conscientemente de cosas que Él está viendo, de cosas que está viviendo. Versículo 26 de Marcos 4. Decía además, Marcos 4, 26, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo me imagino a Jesús viviendo esa experiencia de la presencia de Dios dentro de él, las cosas extraordinarias de las que Jesús fue testigo en el desarrollo de su propia vida. Aquellas cosas que él comenzó a verlas como desarrollándose solas, y no solas en el hecho de que él no se trabajara, sino solas descubriendo que por mucho trabajo que se hubiera hecho él, nada habría conseguido y que Dios, sin que él siquiera haga un movimiento, una fuerza violenta en él, Dios está haciendo maravillas en su vida. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, es la figura que él toma. Él usa una idea de la época de él, donde se creía que era la tierra la que tenía el germen, no era la semilla, sino la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús está entendiendo el desarrollo del reino, lo está viendo en él y comienza a verlo en sus discípulos. Y Jesús dice, está sucediendo lo mismo que cuando uno siembra una semilla. Y recuerden que hay una parábola que tiene que ver con eso. Entonces, fíjense ustedes que Jesús es enfático en eso de entender que el reino es una experiencia de la cual él puede hacer referencia. En Marcos, en el capítulo 9, allí mismo en el libro de Marcos, capítulo 9, en el versículo 1, dice él, el texto, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Qué interesante, ¿no? Ellos no gustarán la muerte hasta no ver el reino de Dios venido con poder. Con exactitud, nadie puede decir qué quiso decir Jesús con esa frase. Pero lo que sí entendemos es que Jesús está hablando de una expresión poderosa del reino de Dios. Pudiéramos decir que ese fue el momento en que la iglesia recibió poder a través del Espíritu Santo. Fue el momento de la experiencia extraordinaria del poder de Dios manifestándose en la predicación de la primera generación de los discípulos. Bueno, no sabemos con exactitud qué es, pero Jesús está viendo cosas referente al reino, porque para Jesús es una realidad que se está dando, no una realidad que espera que se dé, sino que es un territorio que ya se está dando en relación con su vida y con todo el entorno suyo, porque él ha predicado el reino de Dios ha llegado. Y entonces se está viendo metido, se está viendo involucrado en un programa de Dios. En Lucas 17, Lucas capítulo 17, vamos a leer algo que también tiene su validez, ¿ya? Dice en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, como ubicándolo geográficamente, ¿ya? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando se mira en el griego las palabras de esta expresión, he aquí, que aquí se traduce, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, se dice que la mejor traducción de esa expresión es, he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro de vosotros. El reino de Dios dentro de vosotros está. Jesús está hablando entonces de una experiencia, de una realidad posible. El reino de Dios no es una cosa que llega desde el cosmos. El reino de Dios es una cosa que viene desde el interior de las personas. Y Él es un testigo a través de la experiencia de su propia vida. El reino existe creativa y dinámicamente en el mundo de los hombres. ¿Ya? El reino está. Esta es la novedad de la vida del creyente. Y en eso consiste la grandeza de la vida de los creyentes en el reino. Los creyentes experimentan cosas extraordinarias porque el reino de Dios está allí y está en ellos y a través de ellos. Y está Dios obrando, está Dios manifestándose. Jesús decía algo extraordinario respecto al programa de Dios. Él les decía a los judíos, miren, mi Padre hasta ahora trabaja. De hecho, si Él lo hace, yo trabajo. Mi Padre está activo, mi Padre está comprometido. Y no se está refiriendo a lo que Él hace allá en el cielo. Él se está refiriendo a lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Por qué? Porque allí tenía un territorio donde hacerlo, a través del cual podía el Padre expresarse. Entonces Jesús es testigo del compromiso laboral del Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja. Ahora, como Él lo hace, yo lo hago. ¿Por qué? Porque el territorio donde Él está obrando soy yo. Y quiero que vayan entendiendo, hermanos, esa condición maravillosa que confirma nuestra fe. Eso de poder uno estar viendo todo el tiempo lo que Dios en las vidas humanas está haciendo. Alrededor de la vida nuestra, Dios está haciendo cosas extraordinarias y eso es emocionante.
Y es emocionante lo que Dios va haciendo en la vida de cada uno de nosotros. El reino, aunque tiene dimensiones externas, ¿por qué? Porque lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo allá en las personas. No es visto desde afuera. El reino no es una cosa pública, no es cosa para el mundo. Y esa es la parte escandalosa de este asunto. Porque la gente le va a preguntar a usted, ¿y dónde está el reino? Y usted no podrá nunca mostrárselos. Porque es que el reino no es una condición para dejarse ver. Es algo que solo internamente se ve. Es la condición que lo define como un misterio. Los que lo viven, ¿ya? Lo ven. Los que lo experimentan, dan testimonio. Y dan testimonio desde su experiencia, cosa que no se puede extender más allá, porque solo es para los que viven esa experiencia. Ese es el reino de Dios. Por eso, para el mundo Dios está ausente. Para las personas que hablan pestes contra Dios, Dios no existe. Para mucha gente en el manejo religioso superficial, a veces Dios está, a veces no está. Y sucede que la realidad es que a las personas súbditas del reino, la presencia de Dios es una cosa inequívoca. Es una cosa presente todo el tiempo. En el mundo de los hombres, entonces el reino de Dios es un germen en desarrollo. Es una promesa en cumplimiento y eso es lo que Jesús enseña. Si ustedes ven en el texto de otra parábola, en Mateo 13, capítulo 13 de Mateo, capítulo de las parábolas. Ustedes ven a partir del versículo 24, cómo Jesús muestra la dinámica de ese germen de vida, de ese germen de poder que va brotando, se va haciendo realidad a través de la existencia de las personas. Y lo refiere en una parábola de contraste, porque es que inevitablemente cuando el bien está creciendo, al lado del bien crece el mal y eso confunde. Eso es de las cosas más tristes en la forma como la gente interpreta equivocadamente el suceso social. En las estructuras como las iglesias, hablando de una iglesia seria, uno va a descubrir que el germen del reino de Dios está dando fruto, está aconteciendo el suceso de la germinación, del cultivo en el orden espiritual. Pero al lado de eso está creciendo mucha maldad y rodeando lo bueno está lo malo. Y cuando la gente hace la interpretación de lo que se ve a nivel social, religioso, el juicio lo hace a partir de las cosas feas que se ven. Y no se dan cuenta que están haciendo un juicio injusto, porque en medio de tantas cosas inadecuadas que pueden estar pasando, la vida de Dios está creciendo un enorme cultivo de recursos salvadores de Dios, de experiencias de salvación en vida de seres humanos a quienes Dios está desarrollando, protegidos por el ambiente espiritual de la iglesia, pero no se puede evitar que el mal esté allí. Esa es la idea de la parábola. Les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña
entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues cizaña? ¿De dónde tiene cizaña este cultivo? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Es decir, no es una cosa extraña que enemigos de la causa salvadora de Dios, expresiones del mal, se estén dando todo el tiempo alrededor de todo el bien que Dios está haciendo. Entonces le dijeron los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y aquí viene una actitud que a veces el pueblo no lo entiende y a veces los líderes no lo entienden y hacen malos manejos. Dice, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. A veces, hermanos, le damos manejos de justicia como la presumimos nosotros. Nosotros no somos cuidadosos. Y muchas personas en las que Dios está haciendo cosas maravillosas, pero que están ligados a otras personas, algunos desubicados, en esos manejos extremistas, poco prudentes, que se hacen en los medios religiosos, nosotros matamos el buen fruto que se está dando en las personas porque les damos una visión distorsionada a través de los afectos, digámoslo así, los afectos golpeados, dañados por la actitud nuestra con esas personas que están ligadas a ellos. En muchos casos, la iglesia debe aprender a ser prudente porque la iglesia debe cultivar esa semilla de Dios, debe trabajar con cuidado esas vidas que van creciendo dentro del territorio, del sembradío de Dios que se da en la iglesia, y en muchas ocasiones debe aprender a ser muy prudente para manejar la desubicación de lo que tiene alrededor, no que contemporice con el mal, no que se vuelva alcahuete del mal, no que esté de acuerdo con cosas mal hechas, sino que maneje prudentemente para que no se dañe el corazón de la gente que estamos trabajando y en quien Dios está orando. El Señor les dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren ustedes que Jesús es consciente de cosas que están pasando. Debiéramos serlo nosotros. Porque yo no puedo vivir sin estar convencido de que Dios en mi tiempo está orando, de que Dios se está manifestando. A veces veo tanto pesimismo en los comentarios de la gente, en las actitudes de las personas, que todo lo que ven es malo, que todo lo que comentan acerca de la iglesia es negativo, que todo lo ven como una cosa sombría, como que no existiera nada de Dios allí, y eso da testimonio de lo que hay en el corazón de las personas, lo que realmente de Dios tienen, porque si en usted hay de Dios algo, si el reino de Dios está creciendo en usted, estoy plenamente convencido que de alguna cosa es testigo de lo que Dios está haciendo, y eso va a llenar su corazón de optimismo, va a llenar su corazón de gozo, de entusiasmo, y va a querer seguir luchando, porque no se necesita mucho esfuerzo nuestro para que Dios haga maravillas, pues es el poder de Él y no el nuestro. Ya. Y entonces vean ustedes que esa condición que nos deja ver que el germen del desarrollo del reino
se encuentra presente, es algo que nos debe estar a nosotros moviendo todo el tiempo hacia una práctica espiritual de confianza y saber que hay momentos en que hay que volverle a decir a Dios, Señor, venga tu reino. Jesús hace presente el reino en la disposición total de su vida. Es que por allí es que hay que entender las cosas. No existe reino de Dios cósmico. Existe el reino de Dios en la vida de las personas que se disponen. ¿Ya? Y entonces Jesús lo hace presente en su disposición total. Y sucede que eso ha producido como resultado una cosa tan eficiente que Jesús termina colmando las expectativas, de modo que Dios se hizo presente como hasta entonces no lo había hecho. Dios tuvo hombres maravillosos en la historia de la fe que viene del Antiguo Testamento. Hombres extraordinarios, pero todos ellos con sus limitaciones profundas, todos ellos con sus ineptitudes, todos ellos con el estorbo de su forma de pensar, de sus disposiciones, de sus expectativas mal dirigidas, hasta que llega Jesús. Y llega Jesús y entonces genera un espacio para Dios tan grande que Dios se ve cómodo. Y Dios se hace presente como hasta ese entonces no se había hecho presente. De modo que se convirtió Jesús en expresión del reino. De tal manera que en él podemos ver el hombre de la plenitud de los tiempos. La promesa de Dios, la plenitud de los tiempos. Es decir, el hombre que estaría en condiciones de ser 100% eficiente para permitirle a Dios hacer todo lo que Dios desde la eternidad ha dispuesto a hacer a través de la vida de los seres humanos. Por tanto, Dios dejó ver el poder que nunca se había desarrollado. Que esto es interesantísimo. Dios hizo el universo y Dios ha hecho cosas extraordinarias que nosotros no conocemos. Y uno pudiera decir, mire, ese es el poder de Dios, esa es la grandeza de Dios. Dios despliega ese poder maravilloso en todo eso que está haciendo. Ay, hermanos míos, pero nada como lo que Dios ha podido expresar en Cristo Jesús. Nada como lo que Él ha podido desarrollar a través de la vida de Él. Entonces, aparece Dios poderoso expresándose en un hombre, de tal dimensión su expresión que ningún ángel ha podido desarrollar lo que en un hombre se expresó, demostrando que el potencial humano con el que Dios hizo a la especie, ese potencial de posibilidades, es una cosa incomparable. Nosotros tenemos un nivel de profundidad insospechada. Y Jesús lo dejó ver cuando descubrió ese enorme territorio de posibilidades para la presencia de Dios en él. Por eso, cuando Juan da testimonio de eso, dice, es que a ningún otro Dios le da el Espíritu sin medida, solo a Él. Él recibe del Espíritu todo lo que del Espíritu pueda llegar de parte de Dios, todo lo que ha salido de Dios, todo eso tiene albergue en el interior de Jesús. Y por eso en Él está la plenitud. Y por eso de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y nosotros no tenemos necesidad de ir a buscar otra fuente, porque todo lo que necesitemos para nuestro desarrollo humano
en la perspectiva del reino de Dios, todo ya está contenido en la grandeza de la disposición de este hombre maravilloso, Cristo Jesús. Y por eso se dice de Él, en esa condición del reino, que Él es el comienzo de una nueva humanidad. Una humanidad que no está reducida a condiciones simples de las posibilidades de ver indirectamente la obra de Dios, sino de ser el territorio donde la obra de Dios se hace perfecta. Y entonces Jesús está dándole a Dios la oportunidad de comenzar a actuar de una manera como nunca lo había hecho. Ese es el reino de Dios. En la experiencia del reino, entonces aparece la poderosa fuerza liberadora que Dios nunca había podido desplegar. Ya, Dios había producido liberación anteriormente, sacó a su pueblo de Egipto. Ya, Dios consiguió liberar condiciones humanas, prisioneros de condiciones terribles, Dios los liberó, pero nunca hubo la liberación que Dios en Cristo desarrolló. ¿Ya? Porque es que la condición en la que Dios se expresó en Cristo fue tan suficiente que logró reconciliar todas las posibilidades humanas en su expresión de poder en la persona maravillosa de Cristo Jesús, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El reino de Dios. Un hombre que da todas las posibilidades para que Dios sea grande. Hermanos míos, mucho hay que decir al respecto, pero quiero que entiendan, hoy nos toca a nosotros orar así. Pues el mundo hoy está agobiado porque el mundo se olvidó de Dios, a veces digo por culpa de la religión, porque la religión se dedicó a muchas cosas y se olvidó de Dios. Y además existe una sociedad con una persistente inmadurez en la especie humana. Y eso hace que las intervenciones poderosas del Señor, del Dios todopoderoso nuestro, no se den. Estamos viviendo un mundo donde la ausencia de Dios es patente. Eso es una cosa evidente. Nuestro propio entorno familiar a veces es un desastre. Y es bueno que nos sintamos responsables de eso. Porque muchas veces somos parte del problema cuando debiéramos ser la solución. Hermanos míos, uno ve creyentes dentro de la iglesia que son un conflicto, que todo lo enredan, que todo lo complican, que le generan tanto conflicto a la gente que está alrededor, que uno dice, ¿cuándo? Es que le van a permitir a Dios cambiar esa estructura que tienen y abrir la puerta para que Dios se vuelva grande y poderoso a través de la vida de ellos. ¿Cuándo? Personas que desbaratan familias con sus actitudes. A veces no son actitudes producto de condiciones necesariamente perversas, pero mal trabajados. Personalidades muy enfermas, muy dañadas, muy tocadas por distorsiones y funcionan como si fueran las personas más normales del mundo y están desbaratando a diestra y siniestra y los buenos son ellos, los malos son los demás. Y uno dice, ¿cuándo van a entender que necesitan replantear las cosas para que el reino de Dios los cambie de problema a solución? No es correcto que sigamos tan infantiles pidiéndole a Dios que intervenga
a veces ayunando, orando, rogando, a veces en ocasiones molestos, porque parece que Dios nos hubiera abandonado, dándole pie a los incrédulos para fundamentar su ataque a su existencia. Es lamentable que aún estemos creyendo en la manifestación, insisto en esto, en esa manifestación cósmica de Dios. 2000 años después de la manifestación del reino y no pudiendo entender hoy que nosotros somos el cuello de botella que impide que el reino se exprese exuberantemente en nuestro tiempo. Allí estamos estrechándolo todo cuando Dios tiene todo un poder para desplegar en medio nuestro. Nuestro papel protagónico en esto del reino de Dios es definitivo. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de comprometernos al nivel que debe ser y oramos a Dios, venga tu reino, estamos entendiendo que podemos hacer posible una forma distinta de la presencia de Dios. Podemos estar promoviendo desde Dios en nosotros una visión distinta de la persona humana. Deberíamos estar entonces permitiendo que la presencia del Espíritu tenga una dimensión extraordinaria, cada vez más creciente en este tiempo, ¿ya? Y para esta generación. Porque cuando el pecado abunda, debe sobreabundar la gracia. Y de hecho la gracia sobreabunda, el estorbo es por donde se expresa. Es mirar como realidad el cambio de condiciones del mundo, de ese mundo en el que vivimos, porque incomparablemente más poderoso es el que está con nosotros, el que está en nosotros que el que está en el mundo. El problema es si está en nosotros. El problema es qué espacio le estamos generando. Es el compromiso espiritual de nosotros como iglesia para cualquier medio circunstancial en el que nos encontremos y al que le pertenezcamos. De modo que el reino de Dios debe hacerse presente en la familia, en el trabajo, en la ciudad, en el país. En muchos casos, si las condiciones de la vida de la persona hacen daño al entorno por su torpeza, es tiempo de que el reino de Dios haga maravillas en la vida de la persona. Pero hermanos, estamos dejando que el tiempo pase. Y no solo que se desbaraten cosas en nosotros, sino alrededor nuestro, y nos quejamos como el resto, y estamos despotricando de todo lo que estamos viendo, y no sabemos que los que deben aportar el recurso somos nosotros, en cambio de estar esperando que los otros hagan. ¿Qué van a hacer si nada tienen? Se supone que el poder está en Dios y que el poder de Dios se expresa en oración, en nosotros, en cada uno de nosotros. Por tanto, ese venga tu reino es la oración de alguien que sabe que Dios es real en nosotros y se está manifestando a través de la disposición comprometida del que se está trabajando la vida para permitirle a Dios manifestarse como nunca lo había hecho, porque estamos potenciados por la presencia de Jesús que está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Hermanos míos, ese es el espíritu del texto de Juan 14. Es que ese texto es extraordinario. Juan capítulo 14, alrededor de esta idea. Jesús dice en el versículo 10, le dice a sus discípulos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjese que Jesús está hablando desde la perspectiva del reino. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme
por las mismas obras. ¿Ve? El efecto de una persona donde el reino de Dios está manifestando, hermanos, es un efecto que se da en las circunstancias, en el ambiente, ¿ya? Esa carencia de poder absoluto que hay en nosotros, donde estamos presentes, pero todo se desbarata alrededor nuestro, cuando debiera ser lo contrario. Si estamos presentes, todo va tomando forma, todo va tomando cuerpo, el poder de Dios se está expresando. Jesús le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, miren qué es la frase, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos un poder que suma todo el recurso dispuesto de Dios y la voluntad de Jesús todo el tiempo abogando por nosotros para hacer que el resultado de hoy sea mayor que el resultado del primer siglo. Porque el poder que hay está sumando voluntades que cada día lo potencian con unos resultados, con una capacidad de eficiencia extraordinaria. Lo que viene después, hermanos, de la pandemia, eso es muy duro. Pues se desnudarán todos los desbarajustes que un mundo mal organizado produce en una crisis global. Aquí se va a desnudar todo esta descomposición que hay, este desorden que ha existido, solo que se tapa con productividad. Cuando la productividad no se da, aparecen todos los desajustes del mundo mal orientado. Diríamos nosotros, usando la fraseología de los superhéroes, este es un trabajo para el Dios que obró desde Jesús, para el Dios que obró desde los apóstoles, y como ellos, aquí estoy yo totalmente disponible. ¿Para qué? Para que conmigo se partan los panes y los peces de mi canasta y que todos puedan comer y sobre lo suficiente para alimentar una comunidad. Miren el poder de la generosidad desde el reino de Dios. Para abrir alternativa laboral a los que el sistema dejará relegados, porque el sistema no tiene interés en las personas y lo que no le sirve, no lo usa. Y debiéramos nosotros estar buscando alternativas. Y el reino de Dios tiene cómo darnos alternativas. Para brindar consolación y refugio afectivo a los huérfanos y a las viudas. No los huérfanos y las viudas simplemente que deja el coronavirus, sino huérfanos y viudas resultantes del abandono y la irresponsabilidad que en crisis como esta se desnudan. La gente suelta responsabilidades y quedan tirados, abandonados, muchos. Y aquí está el reino de Dios que los acoge, que los recibe, que les brinda el afecto y los hace sentir en familia. Para generar salvación a los perdidos que después de la calamidad se quedaron sin caminos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitamos orar muy fuerte en este tiempo y decirle a Dios, Dios mío, venga a tu reino. Necesitamos la presencia de tu reino en Colombia. Necesitamos la presencia de tu reino en esta sociedad mundial de gente perdida, de gobiernos mal orientados, de sistemas donde las personas no cuentan. Necesitamos que tu reino haga maravillas y aquí estamos, Señor.
para ser útiles en esta causa. Yo le aseguro que su vida se puede convertir en la vida de una persona de gran efecto a nivel del ambiente social donde usted esté. Si usted se dispone con disciplina a abrirle más y más espacios a Dios y que el reino de Dios se vuelva una realidad para su familia, para su vecindario, para su círculo laboral, para todos los ambientes donde usted se encuentre presente, que el reino de Dios esté sacando soluciones, porque todo lo que viene de Dios son soluciones para salvación y para vida. Venga tu reino, es la oración de la iglesia hoy, en medio de tanta necesidad. Pónganse de pie, por favor. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos permites entender. Nos estamos enfrentando a una demanda tuya, Señor, que sobrepasa las fuerzas nuestras. Pudiéramos decir dolorosamente, está por encima de la estructura que tenemos, y por eso solo la confianza en ti nos hace pensar que hay alternativa. Así que creo en el futuro nuestro como iglesia, proyectados como solución en este mundo. Este mundo necesita conocer el reino tuyo, Señor. Las condiciones tuyas obrando. Y sé que el estorbo lo hemos sido nosotros porque no hemos abierto espacio alguno para que tú te manifiestes, porque así está el programa y así es como funciona. Te pido perdón, Señor, por esa negligencia, por esa torpeza nuestra, por esa actitud cómoda e irresponsable. Te pido entonces que nos ayudes a dar un nuevo orden en el Espíritu de Cristo, abrirnos a nuevas oportunidades para que la obra tuya se haga perfecta a través nuestro, Señor, y que podamos decir que en esta época, después de toda esta experiencia dolorosa, tú estás dando soluciones poderosas de salvación, porque hay un puñado de hombres, de mujeres, hay una comunidad dispuesta a extender todos los espacios de su existencia para las posibilidades tuyas, donde tú te vas a mostrar Dios, te vas a mostrar poderoso y suficiente, salvando, redimiendo, levantando, Señor, construyendo alternativas de solución para esta sociedad humana. Gracias, Padre Santo, porque Cristo Jesús no solo es nuestro modelo, sino aquel que nos inspira, aquel que nos sostiene y aquel que nos aporta toda la abundancia de recursos contenidos en su vida incomparable. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos has prodigado las alternativas que precisamos, porque no solo es lo que Él hizo, sino lo que 20 siglos después Él puede hacer con mucho más poder y con mucha más capacidad, sabiduría y conocimiento. Gracias por esta obra maravillosa y gracias porque esto lo estás haciendo posible, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga. Hay trabajo para hacer. Y el primer esfuerzo es crearle a Dios un espacio grande en nosotros y luego decirle, Señor, venga tu reino. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros en la forma que los cristianos en medio de la cuarentena podemos hacerlo. Dios los ayude.